este caso como presidente del Club de Turismo del Instituto de Empresa. El Club de Turismo del Instituto de Empresa es un grupo de amigos, realmente, que fue fundado, digamos, como una parte de todos los clubs que tiene el Instituto. Hay muchos clubs que son geográficos, el Club de Argentina, el Club de Canarias o el Club de muchas partes, pero en este caso es un club sectorial. Es un club sectorial que en principio se pensó para personas que habían estudiado programas de turismo en el Instituto de Empresa, que luego está también abierto. Hay personas que no han formado parte del Instituto de Empresa, pero personas que siguen las publicaciones, los blogs, y esta es una de las actuaciones. La de hoy, por ejemplo, es una conferencia que el Club de Turismo, en este caso quiero agradecer muy personalmente, porque además es un día muy especial para Antonio López de Ávila. Antonio, que ha sido la persona dentro del instituto que ha estado siempre con el martillo pilón diciendo que el turismo es una actividad importante en España. Quiero deciros que todos lo habéis sufrido, que hay otras cosas que son posiblemente como mucho más cool a la hora de pensar en una escuela de negocios, ¿no? Y hay otras actividades, cuando se hablan de finanzas, se habla del turismo de lujo o se hablan de otras cosas, parece que son como más elegantes que pensar en el turismo en sí, ¿no? Porque sabéis que todavía uno de los grandísimos retos que tiene el sector turístico español es que los españoles no solamente nos creamos que el turismo es importante, sino que pensamos que el turismo es sostenible y es el futuro. Y en muchos casos sabéis que todavía el turismo está vista para algunos como una industria de segunda división, cuando en realidad es la industria más potente de nuestro país y sobre todo la que yo creo la que tiene más futuro en la economía mundial. Deciros que estaríamos encantados que algunos de los que no estéis aquí forméis parte del Club de Turismo del Instituto de Empresa, de verdad. Es algo abierto donde queremos todos colaborar, porque desde esta escuela de negocios, lo que sí se pretende es que el pensamiento, como lo vamos a ver hoy, en dos actos un poco distintos juntos. El primero, la presentación de Giorgio y Juancho, que nos van a hablar de un libro, una publicación que tenéis ahí tremendamente interesante. En segundo lugar, una mesa de debate que lo hemos titulado Viaje al futuro del turismo. Nada más, Antonio, flores yours, y muchas gracias por venir. Bueno, pues sí, aquí encantado, como siempre, desde hace tantos años, intentando traer el turismo al IE y dándole la importancia y el espacio que merece. Hoy nos reúne aquí principalmente esto, la presentación del estudio sectorial e informe de tendencia de la industria del turismo. Como veis, lo tengo hipermarcado, no sé si se ve muy bien, porque no uso post-it, porque soy muy ecológico, entonces marco como mi abuelo las paginitas a todos. Es un libro, un informe tremendamente inspiracional. Lo leí y lo bebí y lo he consultado y lo estoy utilizando ahora para algunas presentaciones que tengo. Realmente da muchísima información. Me gustaría empezar con la reseña que hice yo para el libro, porque es lo que realmente yo creo que resume mucho lo que yo pensé cuando lo leí. La lectura de este estudio es altamente recomendable porque nos permite ver más allá, nos inspira y nos da las claves en las que tenemos que pensar al diseñar una estrategia empresarial y personal que nos permita sobrevivir a los cambios continuos que estamos viviendo como directivos, como clientes y como ciudadanos. Más que una nueva etapa, vivimos una metamorfosis, de la que hablaremos ahora, que apunta a un nuevo entorno en el que la tecnología cambiará claramente quiénes somos y cómo actuamos. Debemos estar preparados. Realmente pienso que es un libro que te da claves, te ayuda a pensar out of the box, te ayuda a pensar en un montón de cosas que están ocurriendo hoy en día en el mundo y que las vemos, pero las vemos de una forma quizás muy desorganizada. El libro las organiza, nos las pone todas delante y analiza cada una de ellas en clave turística y en clave también de personas. Por eso hablo también de que no solo es para la estrategia empresarial, sino también para la estrategia personal. Tenemos hoy aquí a Giorgio y a Juancho, que los dos han sido profesores del Instituto de Empresa, profesores asociados del área de turismo, y cuando me comentaron la posibilidad de presentarlo aquí el libro, pues me encantó la idea porque es algo más, una aportación más que de alguna manera en el entorno, en el mundo del IE, se hace al sector turístico, no solo en España, sino a nivel mundial, porque espero que esto se pueda publicar en inglés y que otra gente lo pueda aprovechar, porque ya os digo, creo que es muy interesante porque te abre muchas puertas, te inspira, te da muchas fuentes de información donde mirar más y te hace pensar que estamos empezando realmente no una nueva etapa, sino una cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a tener. Y los que estemos preparados, los que estemos ahí, los que estemos realmente informados de qué puede ser,
realmente seremos los que lideraremos ese cambio que ya no es el futuro, que prácticamente ya es el presente. Giorgio, Juancho, sí que tenéis preparado una presentación del libro, por favor, si queréis. Muchísimas gracias, lo primero, Antonio y Ramón. La verdad es que es todo un honor para nosotros poder presentar esta publicación, este estudio. No nos imaginábamos un lugar y una institución con más prestigio que aquí en el aula magna de Lié, y también agradeceros vuestra disponibilidad hoy para estar aquí con nosotros y la disponibilidad de nuestros ponentes y acompañantes en el Smart Talk, que luego después introduciremos, que también son pioneros en el sector, ¿no? Además, como sé que es un día especial para ti, pues incluso más honor todavía. No voy a ser padre, eso. Entonces, muchísimas gracias, lo primero, ¿no? Y bueno, haremos un poco una radiografía del sector, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y Juancho nos podrá explicar un poquito dentro de la presentación pues, los principales inputs, ¿no? Veréis, ya desde el índice se intravea un poquito como el manual, como lo queremos llamar nosotros, ¿no? El manual es una guía muy práctica de cuáles son los desafíos, por dónde vienen un poco las curvas del futuro, ¿no? Yo lo que quiero un poco con ese ejercicio, que siempre me gusta hacer, un poco de simplificación, es haceros pensar que lo que vamos a presentar hoy no es ciencia ficción, ¿vale? No es una cosa que ya llegará, es algo que hoy en día pues muchas empresas ya están invirtiendo muchísimo dinero, ¿vale? En intentar entender cómo aplicar la tecnología, cómo digamos, anticiparnos a ciertos cambios que vienen en el mercado, ¿no? Hablamos de cambios en una industria donde ha habido, y vosotros lo sabéis, muchísima disrupción, ¿no? En las últimas décadas, los vuelos low cost, las OTAs, el concepto de Smart City o Smart Destination, del que, por cierto, Antonio es el máximo conocedor a nivel mundial, ¿no? Son cosas que ya han pasado en los últimos años, ¿no? Y que han cambiado nuestra industria, ¿no? La simple manera de turoperar o de trabajar con Dynamic Packages es algo que a todos, digamos, pues, los hoteleros, a toda la industria, les ha cambiado un poquito la forma de comercializar y de operar, ¿no? Aquí no estamos hablando de una disrupción más, sino que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, es decir, la era de la información, el usuario al centro, la tecnología aplicada. No son cuestiones que simplemente van a hacer un cambio de ciclo, como ha podido ser, por ejemplo, también la economía colaborativa, ¿no? Como otro ejemplo de disrupción dentro del sector, sino que esta disrupción pues ya representa un cambio epocal para todos. Vamos a ver un poco, y Juancho nos va a explicar, con un vuelo a 10.000 pies y luego entrando un poco con algunos inputs, cuáles son estos ejes del cambio, y luego vamos a charlar un poco con nuestros invitados y ver qué nos preocupa cada uno, cuáles son los desafíos y cómo podemos luego pragmáticamente llevarlo al día a día. Me imagino que es lo que más os interesa, ¿no? Del día a día de cada uno, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí esto? ¿Qué puedo hacer mañana para anticiparme un poco a estos acontecimientos? Y cómo debo quizás fasear, ¿no? Dentro de mi empresa o dentro de mi destino turístico la adaptación a estas nuevas tendencias que evidentemente han venido no solo para quedarse, sino para transformarnos. Juancho. Muy bien, buenos días a todos. Antes que nada agradecer al Instituto de Empresa que nos acoja hoy aquí. También agradecer a Giorgio el que haya planteado una reflexión estratégica de lo que podría o debería de ser el turismo en los próximos años, y por supuesto agradeceros el tiempo que estáis invirtiendo con nosotros esta mañana. Me gustaría aterrizar un poco. El informe es un informe denso, en realidad es el resumen del análisis denso que hicimos durante 6 meses con el equipo de WAM, intentando de alguna forma plasmar las propias dudas que teníamos nosotros como expertos, ¿no? De la parte de innovación y en la parte de marketing. Y digo expertos no como doctos de la materia, sino como personas que estamos dentro de un entorno en el que nos afecta absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? Cuando nos planteábamos en el equipo de WAM, nos planteábamos en desarrollar un documento, valoramos la posibilidad de hacer un estudio de tendencias, pero no quisimos hacerlo.
No es un estudio de tendencia lo que tenéis delante, lo que tenéis es una reflexión de cómo va a evolucionar de alguna forma, cómo puede evolucionar de alguna forma el sector turístico en base a los inputs y las variables que nos están llegando. Porque nos hemos dado cuenta en una primera fase que marketing y tecnología van de la mano. Pero no solo marketing y tecnología, también la parte del componente emocional, la parte del ser humano. Hay muchas dudas en el sector en general, en toda la economía. Hay muchas dudas al respecto del impacto que va a tener la tecnología en la realidad de la empresa, y esa es un poco la visión que hemos querido plasmar. Claro, cuando hablamos de turismo hablamos de una complejidad total y absoluta, porque nosotros nos vemos como hoteleros, o nos vemos como destinos, o nos vemos como agencia de viajes, o nos vemos como guías, o nos vemos como administración, pero la complejidad es absoluta. El marketing necesita visualización, la estrategia necesita visualización. Necesitamos entender cuáles son las relaciones jerárquicas y funcionales que existen en cada uno de estos componentes para entender también a la persona, ya no al cliente, a la persona, es decir, cuáles son las necesidades vitales de la persona y cómo se las puedo resolver desde mi pequeña parcela. Esa complejidad de la cadena de valor y ese entorno volátil, incierto, cambiante, un entorno que se ha denominado VUCA, bueno, pues nos está afectando directamente, absolutamente a toda la economía. Y demanda, frente a la volatilidad de los proveedores de la demanda y de la economía, para generar valor demanda una ejecución ágil. Eso que entendíamos como el lienzo de negocios, que entendíamos como el Lean Startups, que entendíamos como el Agile y el Scrum, resulta que han saltado, han pivotado del entorno de las startups, del entorno de la informática, a garantizar de alguna forma la toma de decisión ágil y la toma de decisión válida para el mercado turístico. En todos los aspectos, en los aspectos de empresa y en los aspectos de la administración. Claro, cuando intentamos asentar el estudio, intentamos conectar realmente con lo importante, con el dato de valor. Nos preocupa muchísimo aportar valor al sector y nos preocupa muchísimo aportar valor a vosotros, los directivos, los que estáis esperando información privada, información útil, información para reflexionar. Y ese es el ejercicio que hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido analizar, es un ejercicio de identificar exactamente el escenario de futuro para crear valor dentro de la empresa. Pero es un proceso arduo, un proceso en el que hemos valorado múltiples enfoques desde una visión muy holística, pero también muy pragmática. Porque al final tenemos un problema. Recuerdo cuando empezábamos con los influencers en el año 2009 en la Comunidad Valenciana a organizar los primeros viajes de prensa para bloggers, y resulta que ya nos cuestionábamos entonces el impacto que tenía real en la cuenta de resultados. ¿Qué impacto tiene un tweet en la posición de un destino? ¿Qué impacto tiene un tweet a la hora de vender una cama o vender un servicio turístico? Y esas son las reflexiones que nos hacemos, ¿no? Visión, datos objetivos, claros, que puedan impactar en la cuenta de resultados. Después de todo el análisis hemos intentado también sintetizar el enfoque del estudio y hemos encontrado 4 variables que son claves. La autenticidad. Porque claro, nos hemos desviado, ¿no? Hemos puesto el carro delante de los bueyes. Hemos entendido que la tecnología es lo más importante en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Es la tecnología el que mueve el driver de no solo el sector turístico, sino de todas las industrias. Y es mentira, eso no es cierto. La tecnología es un útil, como lo fue en su día el fuego, como lo fue en su día la locomotora, como lo fue en su día el 747 para dinamizar todo el sector turístico, pero la tecnología no es la clave de todo, la clave es la autenticidad. Decía un maestro que tenemos en el marketing turístico de aquí de Madrid que hay que hacer el marketing del amor, ¿no? a nuestros clientes. Y nos olvidamos por el camino, porque ponemos la tecnología por delante, y nos olvidamos muchas veces de cuáles son las claves de nuestro sector, que es la hospitalidad, la alegría, la empatía, el tiempo de ocio. Y eso es lo realmente clave, ¿no? La pérdida de autenticidad, la estandarización, las franquicias. Y eso trae, a su vez, pues graves problemas. Lo estamos viendo en Florencia, lo estamos viendo en Venecia, lo estamos viendo en Ámsterdam, que ya no se promociona turísticamente, lo estamos viendo en todos los aspectos de la vida, incluso también en la cultura, lo estamos viendo en absolutamente... Porque todos queremos hacer lo mismo. Todos además tenemos el acceso a transporte y el acceso a información de forma manera que no competimos en quién lo hace mejor, sino competimos en hacer lo mismo todos. Uno no ha estado en París y no se hace un selfie en la Torre Eiffel. Y es una estupidez, porque vas con tu familia, vas con tus amigos y eres tú el único que has estado en París, no es la foto de grupo la que predomina ahora mismo en las redes. Y esto es un grave problema en el que tenemos. Hemos estandarizado el fenómeno del ocio, también en base a no solo a las compañías low cost, sino la capacidad que tienen las plataformas de poder vender a unos precios, la verdad es que francamente
asequibles, pero tenemos un grave problema, podemos morir de éxito. Y es uno de los grandes mensajes. La autenticidad siempre tiene que estar por delante de toda reflexión, porque la autenticidad además cotiza. El poder profesionalizar, el poder personalizar, el poder adecuar exactamente al cliente. En el último estudio que ha hecho McKinsey, se estima que entre 0,3 y 0,5 trillones de dólares tiene capacidad de recorrido el sector turístico. Y cuando hablamos de autenticidad, ponemos encima de la mesa, lo estaba comentando esta mañana, que es curioso cómo este es el gran driver ahora mismo del año 2019, son las 17 metas y objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Está rigiendo no solo los conceptos de responsabilidad social corporativa de las grandes corporaciones, sino que los grandes destinos, los destinos turísticos, ahora mismo están enfocándose en los 17 principios, porque además es lo que en definitiva nos conecta, también lo tenéis en el informe, con la necesidad real de las personas. La cultura es otro de los grandes drivers. Antes hablábamos de la autenticidad, y la autenticidad sin cultura no tiene sentido. Es aquello que nos permite conectar con las siguientes generaciones. El acervo cultural. Y el acervo cultural es lo que nos diferencia. No conozco ningún destino, ninguna ciudad, ningún hotel que tenga éxito y que no sea deseado por la personalidad que tiene. Antes estabas hablando de las marcas. La marca es personalidad y la marca es cultura y la marca también es identidad. Por eso tenemos que hacer un especial énfasis en la cultura. Decía un gran directivo del sector del lujo ya retirado que nos hemos empeñado en crear gerentes y no líderes. Un directivo español. Y es verdad, tenemos que empezar a trabajar el liderazgo emocional y demás. Y cuando hablamos del liderazgo emocional, ahora hablamos del liderazgo exponencial. Ya no podemos aplicar el marketing lineal, el que estábamos trabajando continuamente, la estrategia lineal de desarrollo, uno de tal paso detrás del otro, lo que tenemos que empezar a aplicar el marketing exponencial, la visión exponencial del sector. ¿Por qué? Pues porque de repente entra un partner, entra un actor, como pueda ser Airbnb, que ni siquiera es del sector turístico, y de repente cambia todas las reglas del juego. Es decir, tenemos que estar acostumbrados a aplicar estrategias de crecimiento propias de un entorno volátil. Y para eso necesitamos nuevo liderazgo, necesitamos una nueva cultura, necesitamos una nueva formación, necesitamos un nuevo enfoque en el que tenemos que crear humanos anclados en el futuro, humanos que tengan valores sociales, humanos que tengan la innovación dentro de su ADN y humanos, por supuesto, que dominen la tecnología como un útil, no la tecnología como un ídolo. Y pasamos a la tecnología. Cuando hablamos de la tecnología hablamos de una complejidad absurda muchas veces, ¿no? Que cuando intentamos plasmar esto en una gráfica dentro de un documento nos volvemos locos. Tan locos como todo esto. Hay 4 líneas claras dentro de la tecnología. La tecnología disruptiva, la tecnología actual del turismo y la jornada de trabajo. Esos son los 3 grandes drivers que, unidos a la tecnología, va a cambiar radicalmente el turismo como lo conocemos. ¿Por qué? Pues porque nadie nos iba a decir que vamos a durar 142 años en el 2045. Ya se está trabajando en esa línea. Se están imprimiendo órganos, se está trabajando en biotecnología, se está desarrollando nuevas terapias génicas que te permiten, pues bueno, empezar a identificar problemas mucho antes de tenerlos, con lo cual avanzarte, y eso genera, no sé si una calidad de vida, no estoy muy seguro, pero sí genera una esperanza de vida mucho mayor. Cuando hablamos además de la tecnología, bueno, hablamos de la inteligencia artificial y luego está la compañía de Salesforce y nos hablará de cómo la inteligencia artificial para el año 2020 va a tamizar y va a maridar absolutamente todo el software que tenemos en nuestras manos. Ya lo está haciendo. Amazon, cuando vamos a Amazon a comprar, se está aplicando inteligencia artificial al algoritmo. Y eso nos tiene que, por un lado, seducir, porque en principio el software va a ser cada vez más intuitivo y más conectado con las necesidades del humano, pero por otro lado entender que el gran actor del software del siglo XXI va a seguir siendo el analítico, es decir, la persona que esté detrás tomando las decisiones respecto al software. Cuidado con los algoritmos se están empezando a encasillar, a poner etiquetas de una forma global, no de una forma particular, y eso también es un problema. Todo este avance tecnológico, lo tenéis en el estudio, no voy a entrar en profundidad en ello, pero todo este avance tecnológico nos va a llevar a pivotar realmente cuando llegamos al concepto de singularidad, en que las máquinas y la inteligencia van a ser más hábiles que los humanos. Y esto nos tiene que preocupar, no, simplemente nos tiene que preparar culturalmente a poder tomar decisiones a partir de entonces. Y ese es un poco el enfoque del estudio. Si vemos en este lado al respecto de cómo ha evolucionado las características, las propuestas de valor, los entregables de valor
al sector hemos visto que al principio hablábamos de disponibilidad, luego hablábamos de precio, luego hablábamos de valor y ahora estamos hablando de, ostras, entregar unas vivencias únicas y emocionales en cada uno de las empresas y de los destinos de los cuales trabajamos. Y nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con el marketing, tiene que ver con el marketing y con las emociones, con la gestión emocional, y por eso el Customer Experience, toda la gestión de usuario, no solo en el establecimiento, sino también en el destino, va a cobrar una especial relevancia, porque la extensión de la marca propia, con esa identidad que hemos creado dentro de los laboratorios, dentro de esos despachos, dentro de esas agencias de publicidad, van a tener que llevar asociados una experiencia de marca, una experiencia de cliente, una experiencia de usuario y una experiencia de empleado. De no ser así, tendremos una marca débil. De no ser así, tendremos un problema de identidad y tendremos un problema de competitividad. Y se complica todo mucho porque antes simplemente vendíamos camas, antes simplemente hacíamos folletos de promoción y ahora resulta que tenemos que preocuparnos de la experiencia del usuario dentro de nuestros establecimientos o dentro de nuestros entornos, y eso nos obliga necesariamente a cooperar, a competir cooperando. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque aparte de todo, es el punto 17 de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU. El tejer alianzas con otros para poder crecer. Y eso es vital a la hora de poder entender cuáles van a ser los desafíos en el inmediato presente al respecto de intentar ser competitivo tanto en la industria como en el sector. La innovación es lo que nos sacó de la cueva y la innovación es lo que nos mantiene vivos hoy en día. Pero es que la innovación además se une a los tiempos. Los tiempos antes, los saltos de innovación eran cada 5 o 10 años, prácticamente una generación. Los saltos ahora de innovación son entre 7 y 14 meses. Cuidado con este concepto porque tenemos no solo que interiorizar la innovación, sino que tenemos que aplicar metodología Agile y tenemos que aplicar Lean Startup para lanzar productos, testarlos y retroalimentar y seguir continuando con el proceso de la empresa, ¿no? Innovación en producto, innovación en procesos, innovación en marketing, innovación en organización. Innovar no es mejorar el producto, innovar es entregar valor, mucho más de lo que teníamos antes, ¿no? Pero hablamos de producto, de procesos, de marketing y de organización. Antes hablaba del fenómeno Trump, de hecho el fenómeno Trump también aparece en el estudio dibujado, no tanto por el aspecto político como en el aspecto económico y geoestratégico. Cuidado porque lo que nosotros tenemos como referencia, que es el Estados Unidos de América, y hay estudios que apuntan que para el 2025, a nivel geoestratégico, a nivel económico, a nivel militar, y a nivel tecnológico, pues va a dejar de ser el referente. Y tenemos por contra un país, que es China, que no solo tiene mucho dinero, sino que además no tiene unas consideraciones legales, jurídicas y sociales como las que pueda tener Europa o las que pueda tener Estados Unidos. Os recuerdo que en el año 2018 fue el año del reconocimiento facial. En China ya hay 500 millones de cámaras, está absolutamente formateado toda la población urbana de China. Y por contra tenemos que en San Francisco acaban de prohibir ahora mismo el reconocimiento facial. Es decir, tenemos una Europa muy, también por los avatares históricos, muy centrada en los derechos y muy centrada en las libertades, y luego tenemos por contra un Estado, que es el Estado chino, en el que tienen un problema, y es el problema de conquistar el mundo. Ya lo han conquistado en cuanto a los minerales raros, 17 minerales que son básicos a la hora de coger y desarrollar la tecnología, especialmente las baterías litio y cobalto. El 85% de la producción lo tiene, o la producción y de los recursos están en manos chinas. Y resulta que Trump se dedica a hacer una política ahora mismo muy agresiva en cuanto al comercio, que va a afectar un 0,5% al PIB mundial, ya está publicado, pero no solo eso, sino que ha acelerado el proceso y la política que tiene China para, entre 2020 y 2030, desarrollar estas 17 estrategias. Vehículos autónomos, drones inteligentes, robots de servicio, robots industriales, tecnología inteligente de diagnóstico por imagen, sistema de verificación de identidad, sensores inteligentes, chips de redes neuronales, integración a través de la voz, inteligencia artificial de traducción, la domótica, la logística inteligente, sistemas de seguridad, infraestructura de red inteligente, plataformas de código abierto, automatización de pruebas, estandarización de pruebas. Las magnitudes de las que estamos hablando son magnitudes que se nos escapan. 20 billones de yuanes es lo que va a invertir el gobierno chino en desarrollar esta estrategia para 2030. Estoy convencido que ya hay una orden que han dicho o aceleras, fijaros la guerra que hay ahora mismo con Huawei y con el LTE,
Lo que ha pasado ha sido que los chinos se han mirado al interior y han dicho tenemos que ser autosuficientes. Y autosuficientes quiere decir que para 2025 esto va a estar en marcha, y no es que va a estar en marcha, sino que va a ser productivo, porque detrás de todos estos proyectos estamos hablando de construcción de talento, estamos hablando de construcción de estándares, estamos hablando de construcción de conocimiento que además va a impactar, es decir, que es exportable. Es toda la forja detrás de cada uno de estos epígrafes. Y eso significa, junto con el control de los minerales raros o las tierras raras, significa el control del mundo tecnológico que vamos a ver a partir de ahora. Como detonante de la metamorfosis y la creación de una marca, hay que crear una marca sólida. Una marca sólida que se distinga. Cuando hablamos de posicionamiento diferencial, estamos hablando de dominar esos 4 pilares. Estamos hablando de entender cuáles son las bases. Decía Quique Sarasola en un congreso recientemente que participé con él, de que back to the basics, hay que volver a los orígenes de la hotelería en este caso. Y me recuerda que, pues, la frase que dijo Conrad Hilton al respecto del sector turístico, ¿no? Dando un hombre que sepa sonreír y a trabajar y a enseñar ello. Y eso es clave, ¿no? Todo lo que son los soft skills, lo estamos viendo en el World Economic Forum, lo estamos viendo además en vuestras empresas, estamos viendo en las administraciones, que cada vez es más necesario la capacidad, la creatividad, el pensamiento positivo, etcétera, etcétera. El sector va a acabar siendo un sector de robots, el turismo va a acabar siendo colonizado por los robots, permitidme que lo dude mucho. Permitidme que lo dude mucho. Es cierto que hemos retirado pues las personas que lavaban platos, porque resulta que la tecnología nos ha puesto a nuestra disposición unos fregaplatos encantadores y maravillosos, los tenemos en casa. ¿Vamos a renunciar a esa tecnología? No vamos a renunciar a la tecnología que impacte positivamente en la relación que tengamos con los clientes. Pero lo que sí que es cierto es que el entorno es tan cambiante, es tan rápido además y está tan hiperacelerado, que si no ponemos el foco realmente en las 4 claves, la clave de innovación, de la tecnología, la clave de identidad y la clave de la cultura, vamos a tener un serio problema, porque vamos a perder competitividad. Todo eso lo tenéis reflejado en el estudio, os animo a que os lo descarguéis y que lo viralicéis por ahí. Y doy paso a las interpelaciones y un poco al Smart Talk que hemos preparado. Muchas gracias. A María Ángeles Santos de Salesforce y a Sergio Santuche de Palladium, antiguo alumno de la casa de Dash, con lo cual está jugando en casa. Nos sentamos y... Ay, perdón, Manuel, sí, esto tenía que decir que Manuel Lara de Visit Costa del Sol. Pues muy interesante, la verdad, muy interesante, porque realmente sí estamos viviendo un cambio importante que va a influir en la forma en que hacemos las cosas, en la forma de quiénes somos, ¿no? Como comentaba al principio. Tenemos en la mesa, aparte de los desarrolladores del estudio, un destino, Costa del Sol, una empresa hotelera, Palladium y Salesforce, una tecnológica. Las 3 innovadores, cada uno en su ámbito. Manuel Lara en Visit Costa del Sol está encargado de marketing y ya está trabajando con Big Data, está empezando a movilizar todo el tema de la digitalización del destino y haciendo cosas realmente interesantes. Palladium, una compañía hotelera que, como sabéis, no solo ha cambiado el nombre, sino que ha cambiado realmente la forma en la que hace las cosas, desarrollando productos nuevos, procesos nuevos y creando experiencias realmente importantes y distintas, diferenciales en sus establecimientos. Y Salesforce, pues bueno, una compañía que nos está ayudando a todos a pensar de una forma distinta. Me gustaría empezar con María Ángeles, que es la chica de la mesa. Tenemos que tener una, eso. ¿Cómo veis desde el punto de vista de la tecnología este impacto que sobre todo la inteligencia artificial va a tener en la forma de hacer las cosas? Porque estamos hablando de que ya la tecnología no es el objetivo, no es el fin, es un medio para alcanzar un fin. Pero es que nos puede ayudar de una forma increíble a conocer a nuestro cliente, a conocer nuestros procesos, a conocer a nuestra propia gente, saber cómo hacemos las cosas. ¿Cómo estáis vosotros desarrollando y sobre todo la visión del futuro? Esto es un viaje al futuro del turismo hoy. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es lo que va a venir? A ver, os cuento un poco cómo lo vemos desde las tecnológicas, lo que me toca hoy representar. Desde las tecnológicas lo que vemos es optimismo y positivismo, porque realmente nunca antes habíamos visto un sector o los sectores como por ejemplo el turismo tan alineados con la tecnología o tan necesarios para la tecnología. Al final los consumidores y los turistas lo que quieren es tener tecnología a su disposición para poder comunicarse con las empresas. Entonces, por principio,
con optimismo y con felicidad, porque al final nunca antes la tecnología y el negocio habían estado tan unidos. O sea, tenéis un buen nicho de negocio ahora, ¿no? Ahora, siempre la tecnología ha sido importante, pero ahora es una necesidad, porque el consumidor está demandándolo, están mucho más empoderados para poder comunicarse con las compañías. ¿Y cómo vemos la inteligencia artificial o cómo vemos que tenemos que responder a esta demanda que nos hacen? Con tres conceptos bastante básicos, como decía Juancho antes, pero que yo creo que de verdad son los que nos van a hacer llegar a acercarnos a los consumidores, que es conocer al cliente de la manera más inteligente que se pueda, poder personalizar los conceptos que se tienen con ellos y luego comunicarnos de una manera inteligente. Y en estos tres conceptos lo que se hace es intentar incluir inteligencia artificial en cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque es exponencial todos los datos que podemos tener. En la parte de conocer al cliente, al final, los fuentes de datos y los dispositivos conectados que están por el informe en todas partes, toda la parte del IoT, están creciendo exponencialmente. Los informes decían, en el 2020 vamos a tener 10 dispositivos conectados. El 2020 es mañana. O sea, necesitamos tener inteligencia artificial para que sea capaz de conocer y extraer todas esas comunicaciones. Y luego también lo que vemos es la fuente de datos es exponencial también. El 25% de fuentes de datos tenemos cada año tras año. Y con fuentes de datos hablamos de digitales y no digitales. En la parte digital es obvio, todos compramos por el móvil, el 50% lo pone en el informe mega recomendable porque es negocio y tecnología en una justa medida. El 50% de los hoteles se compran en online, que comparado con otros sectores no tiene nada que ver. O sea, la parte digital es muy importante, es obvia, pero en los hoteles la parte offline, que es la habitación, la tele de la habitación, el hotelero, el robot que te contesta, o sea, al final todas las fuentes de datos con las que vamos a intentar conocer al cliente son con manos no lo vamos a poder hacer, o lo hacemos de manera inteligente con inteligencia artificial o va a ser complicado. Y la manera en la que personalizamos es donde más casos de uso de inteligencia artificial se han encontrado. Cómo personalizar el mensaje para el cliente. Cómo con los datos que hemos obtenido en la primera fase de conocer al cliente, se los devolvemos en una manera personalizada. O sea, lo que se dice es que los clientes, los turistas, esperan que todas las comunicaciones sean una experiencia, no un producto y no un servicio. Casi el 80% creo que es este número. Y al final en el sector turismo vivimos de experiencias, es lo que se dedican a vender el sector. Pues al final tenemos que estar ahí, tenemos que estar personalizando para que los clientes esperen una experiencia y no un producto o un servicio. Los que estén ahí no van a estar en el corto espacio de tiempo. Y el último punto, que es comunicarse o responder al cliente, se ve que el tiempo real es lo más importante. El tiempo real es responder. O sea, el tiempo real no es solo que tenga lo que quiere en el segundo, que eso a veces molesta, sino que sea algo que espere, una respuesta de una compañía, que se le entienda, que se le hable lo mismo desde un canal con el mismo contenido. Eso con manos también va a ser difícil. O tenemos inteligencia artificial que sea capaz de respondernos con algo personalizado, con todos los datos que irá obteniendo en todos los canales que irá investigando, o no lo vamos a conseguir. Por eso vemos que la tecnología, como todo, tiene que estar a la altura de las expectativas. Entonces, ahí tenemos un reto importante con las tecnológicas, con la inteligencia artificial, pero hay que estructurarse y hay que seguir al pie del cañón. Totalmente de acuerdo. ¿Hay uno que decir algo así? Es que tengo mucha curiosidad porque yo sé que tu CEO, Eugenio, tiene una visión, ¿no? Además es un tío muy filántropo y demás, y la visión que tiene Salesforce es la de democratizar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, como la mía, ¿no? Hace 10 años era impensable que nos pusiéramos a invertir, digamos, en inteligencia artificial dentro de las empresas. Hoy en día, sin embargo, digamos que tenemos al alcance de nuestra mano soluciones que tienen ese proceso de aprendizaje, digamos, de machine learning embebido dentro de la solución. Entonces, o sea, ¿cómo es eso de democratizar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo es posible hacerla llegar a empresas como la mía o empresas como las de la gente? Pues siguiendo las expectativas de los usuarios, al final el modelo de negocio de Salesforce es Software as a Service, que es un modelo que pagas mensualmente por consumo, y todas las releases que tiene, todo lo que investiga,
es gratis, se va actualizando una propia herramienta, no tienes que pagarlo, entonces se intenta innovar para estar a la altura de lo que te requieren. Cada punto de inteligencia artificial que se consigue se actualizan las herramientas que tienen a disposición los usuarios. Temas de visualización con imágenes, todas esas innovaciones que se están teniendo se intentan meter en el producto. En redes sociales es muy habitual intentar buscar cosas que te sean familiares. Ahora mismo está más avanzado productos que se puedan buscar en redes sociales por visualización, logos, bolsos, productos así fáciles, pero en un futuro que será muy próximo, seremos capaces de identificar qué destinos se están poniendo en redes sociales para poder luego personalizar ese mensaje en cualquier sitio. Hostalsol debería de estar ya entrenando sistemas para que sean capaces de identificar esas fotos en redes sociales y poder volver con eso en un futuro. Eso sería algo que debería de estar en la inteligencia artificial de mañana. Sin duda, ¿no? Muchísimas gracias por invitar a participar en esta mesa. Para Costa del Sol es un placer estar aquí. Nosotros somos conscientes de que nuestro sector, nuestra industria, la turística, es la que mayor disrupción en materia de innovación, tecnología y digitalización ha sufrido, ¿no? Y ciertamente eso lo tenemos que analizar la última década para darnos cuenta de esa gran metamorfosis que hemos vivido, y seguimos experimentando cambios disruptivos que modifican nuestra manera de comportarnos, relacionarnos y lo más importante de hacer negocio, ¿no? En toda la cadena de valor del sector turístico. Yo me quedaría con un tema que es crítico y clave a nivel estratégico para las administraciones y para las empresas, y es toda esa oportunidad de generación de información que nos da hoy el canal de Internet. Para darnos cuenta de esto, nosotros tenemos que mirar atrás 10, 12, 15 años, muy pocas personas generaban información, principalmente los medios de comunicación, y todos los demás la consumíamos. Hoy día cada uno de nosotros con un móvil o un wearable nos hemos convertido en nodos emisores de información, y esa información está en la nube. Por lo tanto, los destinos, los hoteleros, los empresarios, emprendedores, tenemos una gran oportunidad de convertirla en conocimiento para ayudarnos en nuestra toma de decisión, tanto en la parte de fidelización y de atracción como en la parte de las operaciones. A mí me gusta pensar que si miramos atrás en los 80, 90, principios del 2000, ciertamente nuestro entorno y la demanda, en ellos se generaba una ralentización muy grande al cambio. Por lo tanto, nos podíamos permitir el lujo de tomar decisiones basadas en el know-how y en el expertise. Hoy día, en un entorno que es totalmente, tú lo has dicho, volátil, incierto, cambiante, ambiguo, y una demanda que es muy susceptible de cambios políticos, sociodemográficos o incluso temas de terrorismo, es imposible. Tenemos que aislar la subjetividad de la toma de decisiones. Por lo tanto, creo que entramos en esa era, más allá de toda la tecnología, que ahora daré mi punto de vista, en el que tenemos que poner en el centro de cualquier acción al dato. No digo el cliente, digo el dato. Y el dato trae intrínsecamente información del cliente, de nuestros competidores, del entorno y de otros factores o variables que nos pueden ayudar a una cosa que es fundamental hoy día, y es predecir. Si somos capaces de predecir, somos capaces de liderar en materia de promoción y marketing turístico y no a reaccionar en base a la demanda, ¿no? Yo creo que ese tema es sumamente importante. Desde el Turismo Costa del Sol, un poco por contestarte a la pregunta, llevamos muchos años trabajando en esa línea, y ya iniciamos nuestra estrategia de inbound marketing con HubSpot en el año 2015 con un claro objetivo: atraer y fidelizar a través de los contenidos digitales, pero con otro objetivo claro: sacar la máxima información de nuestros buyer personas, del buyer journey, de todas las etapas con las que pasa un usuario desde que está interesado en viajar hasta que decide a qué destino, y lo metemos en ese repositorio de datos para poner al dato en el centro de todo. Para nosotros la estrategia de social media no es importante lo que comunicamos o lo que generamos a nivel de marca. Es importante aprovechar esa oportunidad que nos dan los miles de mensajes que se están generando en Facebook, Instagram, Twitter, para saber qué sale de mis productos, mis servicios, mis competidores, y ver qué cosas puedo hacer, o desarrollar técnicas de social network analysis para detectar problemas de seguridad, problemas de limpieza o cualquier otro elemento que pueda ser interesante, ¿no? La Costa del Sol ya lleva 2 o 3 años trabajando en las campañas publicitarias a través de DMP. DMP es una herramienta tecnológica que nos permite integrarnos con diferentes fuentes, data partners, fuentes de información, y nos da la posibilidad de microsegmentar con un grado de precisión bestial. Nosotros este invierno podíamos llegar a personas que tienen, por poner un ejemplo, de 45 a 55, con un poder adquisitivo concreto, es decir, que ingresen más de 200.000 libras, que estén interesados en el segmento de golf, que quieran viajar en familia, que quieran viajar en periodos no estacionales. Hoy día la tecnología nos permite esto, y gracias a esa estrategia podemos disminuir 3 puntos la estacionalidad. Son ejemplos. Lo que quiero decir
es que es sumamente importante que todas las decisiones que se tomen en base a la objetividad que te aportan los datos, ¿no? Ahora mismo hemos hecho una comisión de seguimiento del Brexit. A nosotros nos inquieta mucho el tema del Brexit, yo creo que como a toda España, que lo componen empresarios y presidentes de asociaciones, y no queríamos que eso se quedara ahí para que el empresario pudiera tomar decisiones en base a su know-how y su expertise. Lo hemos dotado de una herramienta tecnológica que se integra con dos data partners. Uno es Amadeus, que nos da visión de los británicos, cómo están buscando y cómo están reservando pre-Brexit, post-Brexit, y qué es lo que están haciendo los que vinieron a Costa del Sol. Por lo tanto, nos puede dar cierto margen de visión de qué es lo que está sucediendo, porque nadie entiende la incertidumbre del Brexit sin estos datos, completamente. Y otro data partner pues, es Orange, que nos permite saber cómo se están comportando los británicos desde que entran por el aeropuerto hasta que los productos están consumiendo, cuánto tiempo cada producto. Pues esa información es un valor objetivo que nos hace ver o nos da una radiografía certera de la actual situación. Yo no me atrevo a dar mi visión en base a qué va a suceder en el 2045 con la tecnología, porque no he hecho ese análisis tan profundo como vosotros, y me ha encantado el libro, lo recibí de tu parte y en un día en la playa lo leí porque soy un friki de estas cosas, pero en la playa de Costa del Sol. Pero sí que es cierto que me atrevo a decir que 3 tecnologías van a ser las que funcionen en los próximos 5 años y además es una realidad. Por un lado, la inteligencia artificial se va a convertir en el motor de todas las demás tecnologías, eso no tengo ninguna duda. El blockchain va a generar transparencia, honestidad, responsabilidad y veracidad. Y la voz. La voz nos va a aportar comodidad. El ser humano es vago por naturaleza, somos vagos por naturaleza, la mayoría, yo lo soy, un poco en ese sentido. Y vamos buscando los atajos. Y el próximo cambio disruptivo en los móviles será el no utilizar las manos para poder gestionar todo lo que necesitamos. Ya está funcionando Alexa Business, y es impresionante. Por lo tanto, los hoteles, los destinos y los diferentes actores del sector tenemos una oportunidad de generar contenido para ser encontrado a través de comando de voz impresionante. Eso va a ser la máxima, mayor crecimiento en los próximos 5 años, sin duda. Muy bueno, yo dije que era muy interesante. A ver, Sergio, ¿qué estáis pensando en...? No te has acordado de mí, ¿eh? Sergio, ¿cómo lo estáis haciendo? Porque estamos hablando de toda la tecnología, pero al final vosotros alojáis a la gente, generáis una experiencia previa que está online, luego tenéis que llegar a colmar esa experiencia o esa promesa de experiencia en los hoteles. Cada día más vemos que hay una hibridación, ¿no? Que lo online se hibrida con lo offline y que la gente tiende a tener experiencias o a buscar experiencias lo online, terminarlo en offline, y que sea completa, que sea muy significativa, que más que una experiencia sea una vivencia de vida y ese tipo de cosas. Cómo la tecnología, cómo la innovación está haciendo que podáis captar a ese cliente nuevo, que son todos ahora, y darles lo que están buscando. Muy bien. Sí, efectivamente, a ver, nosotros desde el punto de vista hotelero, evidentemente tenemos que, al margen de la tecnología, tenemos que ser un poco más románticos, ¿no? Románticos en el sentido de cómo atendemos al cliente, de lo que somos capaces de hacerle sentir a los clientes cuando están en nuestros establecimientos, en sus vacaciones, y de ser muy conscientes que si queremos diferenciarnos del resto, tenemos que tener dentro de nuestra cultura muy bien definido o muy claro ser una empresa customer centric en donde pones al cliente en primer lugar. Entonces, dicho esto, nosotros sí que es verdad que tenemos que tener claro que utilizamos la tecnología, como bien decías tú, es un medio, no es el fin. Utilizamos la tecnología para empoderar a nuestros colaboradores, a la gente que está face to face con el cliente, para poderles dar esta experiencia, ¿no? Nosotros ahora en la compañía Palladium somos una empresa multimarca. Venimos de ser una empresa que tenía 2 marcas, una de ellas aquí en Europa, Fiesta Hotel Group, de hoteles 3 estrellas, y hemos ido a una estrategia de producto en los últimos 5 años, reconvirtiendo nuestros hoteles y creando nuevas marcas que abanderen
un producto diferenciado. Es así como nace Ushuaia. Fuimos la compañía que tuvimos la visión de traer la marca Hard Rock Hotels a Europa, teniendo los dos primeros Hard Rock Hotels en Europa, uno en Ibiza, el otro en Tenerife. Y todo lo que hay detrás de esta estrategia es precisamente el crear marca para, entendemos que la marca es nuestra póliza de seguro para enfrentar el futuro, por todo lo que viene, por eso que estamos platicando del tema de voz y toda esa analítica y toda esa información de datos. Necesitamos asegurarnos de que nuestra marca signifique algo hacia el cliente, que cuando mencionen Gran Palladium, cuando mencionen Ushuaia, cuando mencionen TRS, que es nuestra marca de lujo de All Inclusive Caribe, que signifique algo. ¿Por qué? Porque a día de hoy, en todo este entorno tan bestia que hay en internet, de toda la información y de todo el impacto que está recibiendo los clientes, la atención que te prestan para un impacto es mínima, con lo cual el storytelling que yo les puedo contar acerca de mis marcas, el consumidor no me va a dar el tiempo para explicárselo o para ponérselo a través de un impacto. Necesito que una vez que lean mi marca signifique algo. Por eso es que nosotros, a nivel estratégico y a nivel visión, los 4 grandes valores que tenemos en la compañía, Entertainment, Engagement, Excellence, Innovation. Y esto es parte del storytelling que nosotros venimos machacando en el mercado y sobre todo en nuestros colaboradores, para que en la experiencia que vive el cliente en el hotel puedan hablar de ello. Al final de cuentas, también es verdad que los consumidores le creen en un 80%, 90% de lo que dice otro cliente de ti, o un referido, o un amigo, o un TripAdvisor, de lo que la marca en sí pueda contar sobre de ella misma. Entonces, hacia ahí va nuestra estrategia, y todo esto viene acompañado de un cambio de cultura que estamos teniendo en la compañía. La compañía a día de hoy tenemos 2 años en un proyecto súper chulo, le llamamos el Palladium Way, que es que hemos visualizado en dónde nos queremos ver el día del mañana, y hemos entendido que la cultura que hoy teníamos en la compañía no estaba alineada hacia donde queremos ir en el futuro. Como dicen por ahí, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces teníamos clara la estrategia, tenemos claro hacia dónde queremos ir, a una estrategia basada en la diferenciación, en una estrategia basada en el delivery de excelencia y de crear experiencias, pero para ello habría que estar preparados en el ADN de nuestra gente y de nuestra cultura. Entonces hemos estado machacando y entendiendo que tenemos que cambiar esa cultura, pasar a ser una empresa customer centric, donde ponemos en primer lugar al cliente. Hemos definido 10 puntos, un credo que tenemos, que se le ha metido en vena a todos los colaboradores. Uno de ellos, de los que más me gustan, jugamos a ganar, no a evitar perder, pensamos en valor, no en coste, no tomo decisiones en el corto plazo que sacrifiquen mi estrategia en el largo plazo, y una serie de estas máximas que hoy tenemos y que hemos empoderado a nuestros colaboradores, dándoles accountability para que tomen decisiones en pro del cliente. Perdón que me he ido muy upper funnel en todo esto, pero porque estábamos hablando de tecnología y yo ya vengo aquí con mi rollo cultural, pero mi mensaje es que por muy bien que tengas tu estrategia digital o de transformación digital, si no hay una cultura preparada para embeber o para sacarle provecho a todo ese esfuerzo que tecnológicamente vas haciendo, pues es complicado. Y esto requiere de mucho esfuerzo y de explicar el por qué hacemos las cosas. Eso es parte también de lo que hacemos hoy en el Recito. Voy a poner un ejemplo que nos pasó, que también coincido con Manuel, en donde, hago un paréntesis, también otra cosa crucial en la que estamos trabajando hoy es en el gobierno del dato. Para nosotros, de hecho, hemos creado, hoy en la compañía hay todo un departamento liderado por el Chief Data Officer, que tiene a su vez su equipo que se dedica a
el gobierno del dato en el entendido de entender cuáles son mis fuentes de información, ponerlas en un repositorio que es el Data Lake, donde hay una información no estructurada, para luego posteriormente estructurar esa información en función de las necesidades de negocio y poderlas comunicar y trasladar a través de los canales o delivery que elijamos, ya sea internamente como Business Intelligence para la toma de decisiones nuestra, o de cara al consumidor o al cliente a través de email, SMS, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y es muy importante entender qué información es la que estamos captando de qué fuentes y sobre todo curar ese dato y cuidar ese dato. Porque lo que no puede ser es que hoy en tu base de datos haya 3 Sergio Sartuches en la base de datos, ¿sabes? O lo que no puede ser, me acuerdo, esto es verídico y en todas las casas se cuecen habas y como estamos en confianza, pues yo se los platico. Pero cuando estábamos con el tema de machacando a la parte operativa, sobre todo en Caribe, que ahí tenemos 7.000 camas, 7.000 habitaciones en Caribe en distintos destinos, dicen, señores, es muy importante que le pidamos la información al cliente en el Cardex para entender de qué nacionalidad viene, de qué país, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en Europa se escanea, allá de repente es más complicado, ahora ya estamos en ello, pero antes llenaban se les pedía que en el PMS llenaran esto, ¿no? Cuando fueron a dar la capacitación a República Dominicana, el que iba a dar la capacitación, estando en plena sesión, pone como ejemplo y dice, bueno, miren, esta es la pantalla, yo me llamo Manuel y soy de Barcelona, entonces aquí en origen pongo Barcelona, como mero ejemplo. Se va y de repente vemos que a los 4 o 5 meses, digo, hostias, es demasiada gente de Barcelona en el hotel de Punta Cana, ¿qué está pasando? No puede ser, yo no estoy empujando tanto, y de repente Barcelona va a ser, digo, ¿y por qué tenemos tanto de Barcelona? Y el director nos dice, yo no veo tantos españolitos, la verdad. Pues no sé, pero aquí en el PBS, en el CRM, me dice que tenemos miles. Pues resulta que estos señores, los de la gente de recepción, que está al tanto de ello, cuando estaban recibiendo la capacitación, les pusieron como ejemplo, yo soy de Barcelona y ponemos aquí Barcelona. Pues se lo trataron a muerte y todos eran de Barcelona. Entonces, claro, aquí hay que entender, y pongo este ejemplo simplemente para evidenciar que por muy buena estrategia tecnológica que tengas de datos, de fuentes de información, como el personal, como los colaboradores, no estén alineados a esas estrategias que tienes, pues entonces está complicada la cosa. Entonces, pues nosotros vamos machacando mucho en esta parte de cultura, en esta parte de hacerles ver a ellos. Yo, en un viaje que fui a Punta Cana, les dije, señores, que sepan que me estoy gastando millones en marketing en Barcelona. Millones, ¿eh? O sea, y estamos complicados, porque de Barcelona en febrero no viene el americano y viene el alemán. Así es que estamos tirando dinero al mar. Con lo cual, ayúdenme por favor, porque yo tengo el cerebrito de turno, de MPs y demás, y todo este entorno de marketing online, donde le está diciendo, chaval, invierte en Barcelona porque tienes muchos clientes de Barcelona. Entonces, hasta que no les pones, les bajas a tierra lo que hay detrás de el no cuidar el dato, el no curar el dato, porque al final, garbage in, garbage out. Entonces, pues bueno, estamos en todo ello. Encima del tema de la calidad del dato es fundamental. Manolo, querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es fundamental la parte de cultura, la cultura digital, ¿no? Y esa cultura digital, el gran reto dentro de la gestión del cambio es que tenga una unión muy próxima la gente que sabe de negocio y que no es de la generación millennial y todo lo que viene por detrás, para que al final podamos sacar el máximo provecho posible a todas las acciones que se desarrollan. Pero ha salido una palabra que creo que es muy interesante y creo que la has dicho tú, hibridación. Hibridación es uno de los elementos claves también a tener en cuenta. Vamos a ver, nosotros venimos de un canal que es el digital, donde podemos tener visión de todo lo que sucede, todo, y venimos de otro que es el offline, que tenemos ciertos problemas para tangibilizar lo intangible.
Yo cuando asumí la responsabilidad de promoción en Turismo Costa del Sol en el año 2016 tenía un reto. Yo venía de digital, del departamento de tecnología, de marketing digital, tenía un reto. Oye, ¿cómo invertimos tanto dinero en las acciones promocionales? Vamos a Fitur, vamos por todo el mundo y no tenemos visión real de lo que está sucediendo más allá del feedback del técnico que acompaña o de los empresarios. Tenemos que intentar tangibilizar eso, un poco dentro de la estrategia de datos que hablaba anteriormente. Bueno, pues siempre hay maneras y mecanismos de poder hibridar o llevar el mundo off al mundo digital. Nosotros nos hemos apoyado, además hemos sido el primer destino turístico, lo hicimos en enero en una acción en Finlandia y ya lo estamos llevando a todas las acciones, de incorporar a nuestras acciones promocionales la inteligencia artificial cognitiva. A día de hoy sabemos en tiempo real cuántas personas pasan por nuestro stand, cuántas personas son atendidas, hacia dónde miran, cuáles las emociones que despiertan después de relacionarse con una imagen, con una fotografía, con un vídeo, con cualquier elemento. Cuánto material promocional entregamos. Fijaros la capacidad que tiene esto. Yo ya puedo cruzar costes de adquisición o costes de impacto, costes de atención y mirar cuánto me está costando en el ámbito digital y ver dónde debo de poner mayor esfuerzo a nivel económico en mis inversiones. O puedo hacer ciertas sinergias del digital para potenciar esos resultados que me están dando el offline, ¿no? Al final yo creo que todo obviamente depende de las personas, depende de esa cultura digital y esa gestión del cambio que en definitiva es unir la gente que sabe el negocio y la gente que viene con esa visión. Claro. Yo quería decir, perdona Sergio, voy a ser muy breve, pero también quería decir que esto se llama coraje, ¿vale? No es solo tengo la tecnología, pero luego no sé qué contar. Sé que contar, tengo la tecnología y tengo que poder hablar a la gente, pero también vosotros, cada uno un poco en su ámbito, ¿no? Público y privado, con las diferentes matices, habéis sido visionarios y habéis querido un poco, ante esa tormenta que se avecinaba, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo debajo del techo, salgo con el paraguas o construyo un arca, ¿no? y empiezo a trabajar en ese sentido? Entonces, yo creo que hay una componente también digamos, de iniciativa, de coraje, de experimentar, de innovación, que hoy en día, si lo llevamos un poco a la toma de decisiones, os lo digo, digamos, desde empresario, ¿no? Cuando nos llevamos esto a la realidad de una pyme, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo hacer? O sea, es bastante más seguro quedarme quieto que moverme, ¿no? Y sin embargo, hoy en día creo que esa experiencia lo que trae al decision maker de la pyme es que tiene mucho más payoff moverse el primero y no estar quieto, ¿no? que digamos esperar y verlas venir. También es mucho más complicado, ¿no? Claro. Cuando vas el primero siempre te llega el agua en la cara, ¿no? A ver, yo lo que totalmente de acuerdo, es mucho más complicado, pero también mientras haya una estrategia detrás y sobre todo es muy importante que haya una conciencia de un tiempo o timing en el que esperamos éxito. Es decir, hay que dibujar muy bien los hitos. ¿Qué considero éxito en el año 1, en el año 2, en el año 3 y en el año 5? Cuando vas a una estrategia agresiva o más bien valiente y ser todos conscientes de que en los primeros años vamos a estar luchando, posicionando una marca nueva o un destino nuevo o un concepto nuevo que luego tendrá ese payoff, porque pues a toro pasado todos somos Manolete, ¿vale? Pero hostias, Pedrín, estás enfrente de la bestia y tú solo se ve grande. A mí, yo les puedo platicar un ejemplo, Hard Rock Hotel Tenerife, me tocó llegar con un concepto, con una marca que, si hablamos de la música, pues entiendo que el destino Tenerife toca música clásica y de repente hemos llegado nosotros con una guitarra a tocar rock and roll. Ahora explícaselo al campeón que toda la vida ha escuchado música clásica y convéncele de que, oye chaval, ¿por qué no pruebas tantito el rock and roll? Igual y te gusta también. Claro, y se me iba la vida viendo ahí esas dos torres maravillosas, 624 habitaciones, en donde el viento da la vuelta allá Costa del Eje, y ahora para llenar esto, ¿no? Y evidentemente, pues, en el año 1, complicado, año 2, menos complicado, y hoy, siendo nuestro 4º año de operación, estamos muy contentos
del haber estabilizado el hotel con unas ocupaciones en verano maravillosas, en invierno nos sigue costando un pelín, y eso que, ojo, que voy a contraciclo, que la temporada alta en Tenerife es el invierno y la baja es el verano, pues yo voy a contraciclo, pero con un invierno cada vez más sólido y más consolidado. Pero a lo que voy es que llegamos a un destino con un producto, con una marca, innovación, sí, diferencial, total, pero démosle el tiempo a que esto cuaje. Yo quería introducir un factor que para mí yo creo que es estratégico, ¿no? Y es uno de los objetivos personales que tenía con el estudio. Y era que no entiendo a estas alturas, con 51 años que tengo, cómo todavía no hemos tomado conciencia de la importancia que tiene el sector turístico. Especialmente del motor, que es el empresario. Correcto. No sé si lo tienes, pero te lo pasaré el discurso del señor Escarret en la aceptación del premio honoris causa de la Universidad de Baleares, y hace una disección del turismo en el año 81 genial, que sigue siendo vigente hoy en día. Pero es que el primer edicto que se hizo en este país fue en 1901 en la Gaceta de Madrid, y sí que existía el BOE. Y seguimos todavía con los mismos problemas y los mismos mantras, ¿no? Tenemos un problema de profesionalización, estás hablando de profesionalización, los dos estáis hablando de la profesionalización del sector desde el punto de vista privado y desde el punto de vista de lo público. La profesionalización trae cultura, trae capacitación, trae conocimiento y trae sobre todo competitividad, ¿no? Y luego el tomar realmente conciencia de que no es una cuestión aislada, individual de un destino, o aislada individual de una administración, o aislada individual de un empresario, es un tema colectivo, es la conjunta absolutamente de todos los factores las que realmente afectan a la experiencia de usuario en tu establecimiento y en el destino también, con lo cual hace falta una conjura y un compromiso real a través de una transformación personal, como bien has apuntado, ¿no? Pero al final la tecnología y la innovación es el camino más corto hacia el éxito de la conquista de la persona, cuando hacemos el trabajo internamente en las empresas y en los destinos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde llega la revolución y la gran metamorfosis, ¿no? Cuando vemos metamorfosis, estoy visionando esa luz vacía y de repente a través de la grisalidad aparece una maravillosa mariposa, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en el sector ahora mismo. El sector turístico yo creo que ya tiene un impacto real en el PIB, no solo en el PIB y en el trabajo especialmente de jóvenes y de la mujer, en la proyección de la marca España. Nadie tiene el poder que tiene el turismo en promocionar la marca España como activo principal de esta sociedad. Tiene un efecto atractor en absolutamente todas las industrias, especialmente en el sector agroalimentario. Y todavía no seguimos poniéndole el lazo al sector turístico, ¿no? Por eso hace falta reclamar, yo creo que un lobby fuerte, como pueda ser la CEAC en este caso, que realmente ocupe el espacio y además hable de discriminación positiva, hable de realmente prestar la atención que se le tiene que prestar y realmente hacer competitivo, porque lo haríamos con la inteligencia artificial en este caso, creo que también debe apostar, de hecho Finlandia lo ha hecho, pivotó en su día con la innovación y ahora está pivotando también con la inteligencia artificial, que ha visto las orejas al lobo como en China. Y nosotros que tenemos lo que tenemos, no tenemos la capacidad de exportar. Sí es cierto que los empresarios exportan know-how, pero como gobierno, como Estado, no exportamos una imagen de marca de excelencia turística, ni siquiera calidad. La calidad yo la doy por amortizada desde el punto de vista del marketing. Estoy hablando de excelencia, estoy hablando precisamente de lo que estás hablando tú. De, como decía mi querido amigo Isaac, el demonio está en los detalles. Y es verdad, el demonio está en los detalles. Estos PowerPoints, estos PowerPoints son maravillosos. Todos hablamos de documentos maravillosos como pueda ser este, pero luego hay que aterrizarlo, luego hay que transformar realmente, hay que generar ese impacto real en la sociedad, por supuesto, pero también en las empresas. En lo que hoy estamos nosotros, tú dices, el demonio está en los detalles, yo lo complementaría diciendo, el demonio y el precio están en los detalles. Es decir, si yo quiero ser una cadena hotelera diferenciada, que apueste por la excelencia, por la calidad, por el engagement a base de crear experiencias, evidentemente tenemos que cuidar todos estos detalles, que es ahí donde seré capaz de poder cobrar un precio más alto. Al final de cuentas, cuando eres un commodity, el mercado te pone el precio. Cuando eres alguien diferencial, pues tú puedes poner el precio.
¿vale? Yo hoy, este lunes, es el gran opening de David Guetta en Ushuaia y esa noche estamos cobrando 1.000 euros la noche. Pero hay un contenido relevante, hay una storytelling de marca trabajado, dirigido hacia un nicho, un nicho muy concreto que son los clubbers, en una marca o en un destino que se llama Ibiza. Entonces, de no existir ese contenido de calidad, pues no puedo cobrar eso. Y se trata de un hotel que antes era hotel fiesta de 3 estrellas, donde en vez de 1.000 euros cobrábamos 60 euros. Yo hago una analogía muy interesante que me encanta, porque a día de hoy, como me siento yo como hotelero, me siento como si estuviéramos en el concurso de La Voz, que seguramente lo conocen todos en la tele, ¿no? Porque para mí, los hoteleros somos los participantes, ¿no? en ese concurso. Los jueces que están de espaldas, pues saben que es el cliente. Y al final de cuentas, ¿qué diferencia uno del otro, suponiendo que dos participantes están cantando la misma canción? ¿Por qué? Yo lo veo en Caribe, por ejemplo. Todos cantamos la misma canción. Todos tenemos habitaciones súper chulas, restaurantes súper bonitos, áreas públicas espectaculares, piscinas, playón, perfecto. Y todos cantamos la misma canción. Y estamos dentro del mismo escenario, que para mí el escenario es el destino, ¿vale? Entonces, si estoy compartiendo el mismo escenario con mi competidor y estoy cantando la misma letra y la misma canción, ¿qué hace que el juez o cliente me elija a mí y apachurre el botón y se voltee respecto al otro? Pues la pasión con la que cantes, el color de tu voz, el tono de tu voz, la pasión que le pongas al momento de cantar esa canción. Y para mí, el color de nuestra voz y la pasión que le ponemos es esa cultura, es ese Palladium Way, es ese pensamiento customer centric, es esa creación de experiencias y de obsesionarnos por generar ese engagement con el cliente, y es esa marca. Entonces, a final de cuentas, creo que nosotros utilizamos nuestra cultura como una ventaja competitiva o como un efecto de diferenciación, porque así es como nos vemos hoy, todos en La Voz España, todos cantando la misma canción, en el mismo escenario y entorno, entiéndase los destinos, y pues el que cante mejor. Tienes que diferenciar ahí, entiendo, por la experiencia que seas capaz de transmitir a la persona que tiene que darle el botón. Ahí está, que ojo, que está de espaldas, ¿sabes? Entonces es simplemente... ¿Cómo aterrizamos todo esto? Estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de customer centric, estamos hablando del dato, todos lo sabemos ya. Yo soy un hotelero mediano, ¿cómo le meto mano a esto? ¿Cómo lo aterrizamos? Yo también, por conectar un poco lo que decía Juancho, y no sé si estarás de acuerdo, Antonio, creo que la diferenciación es el mayor antídoto a la turismofobia, que es un problema que ahora mismo estamos teniendo, ¿no? Destinos que ya no quieren más turistas o que ya no quieren demasiada estandarización, ¿no? Entonces, si la personalización es una palabra clave, tanto en los grandes esfuerzos de destino como de producto, de cadenas hoteleras que han sido pioneras, innovadoras, importantes, la personalización también se puede llevar a una escala más pequeña. O sea, micropersonalización dentro de la experiencia. Si a lo mejor no tenemos la posibilidad de hacer grandes inversiones o de hacer grandes cambios en las estrategias de producto, siempre podemos personalizar mucho nuestra interacción con los clientes, ¿no? Como decía Sergio, que esa voz sea una voz diferente, no solo desde el offering, sino a 360 grados. Yo creo que el discurso de hoy trasciende un poco la frontera del marketing, ¿no? Yo creo que están invirtiendo en tecnología y en mejorar sus procesos los departamentos de marketing, que ahora tienen mucho budget, pero también los de recursos humanos, ¿no? Cómo empoderamos y hacemos que nuestra gente aprenda la velocidad de la luz en este mundo tan cambiante, ¿no? Y entonces, yo creo que dentro del plan de negocio de todo empresario, evidentemente no solo tenemos que poner esa diferenciación en nuestra agenda, sino también, un poco como dice Benioff también, ¿no? la personalization at mass scale. Es decir, soy capaz
Y eso, la tecnología es un aliado, lo decíamos antes, no es el fin, es el medio. Nos puede ayudar a personalizar cada uno de los mensajes que estamos teniendo con nuestro cliente, aun cuando estamos con el call center cerrado y todo el mundo en su casa durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día el usuario espera esto. No solo los millennials, todo el mundo vivimos 4 horas al día metidos aquí dentro, ¿no? Dentro de esta ventana en la que debemos estar, pero no debemos estar con un spray and pray, ¿no? Con mensajes iguales para todos de la misma manera, sino que si somos capaces de personalizar un poco nuestra conexión con nuestro cliente, ponerlo al centro, pues está más que demostrado que esto va a afectar a nuestro EBITDA, va a afectar a nuestro GOP en el caso de los hoteles, va a afectar a nuestra desestacionalización en el caso de los destinos. Y al final un poco lo que creo que debemos hacer como empresarios es poner en marcha iniciativas, o sea, desde luego no estar quietos. Lo decía Sergio también, que él ha abordado proyectos de magnitudes importantes, ¿no? Fasearlo y tener claro cuál es el horizonte donde queremos ir, medir, poner no solo el cliente al centro, sino el dato también, porque al final todo lo que se mide se puede gestionar y lo que no se mide no lo podemos gestionar. Estaremos un poco navegando. Me gustaría abrir ahora vuestro turno. Si alguien tiene alguna preguntilla, que estoy seguro que tenéis millones de preguntas, levantad la mano y no hay micrófono, con lo cual levantad la mano y haced la pregunta a los que queráis de la mesa. ¿Alguien tiene alguna preguntilla así para arrancar? Antonio, mientras arrancamos, ¿puedo? Yo creo que estamos hablando de un tema que es fundamental y se habla de que la innovación te acerca al éxito y es verdad. Pero no pensemos que innovando ya conseguimos el éxito. Nosotros hemos fracasado mucho y creo que lo importante en este mundo tan rápido es levantarse rápido y hacer nuevos planteamientos. Yo lo que sí que creo que es sumamente importante, no solo la administración pública, que nosotros lo estamos haciendo ahora con proyectos interesantes, sino también la privada, es que en toda innovación y apuesta por tecnología hay que tener muy en cuenta las bases. Y se tiene que construir entre las bases y la dirección. Eso es fundamental. Si no, al final la tecnología muere. Bueno, Alberto, ¿tienes una pregunta? De AENA. Buenos días. Sí, lo habéis mencionado, lo de las alianzas en un minuto, y yo creo que hay una conversación que creo que no hacemos suficiente del turismo. O sea, creo que esta es la industria quizá en la que el mismo persona, en su customer unit, toca 20 organizaciones, empresas diferentes. Y con que una fallemos, la experiencia total del cliente es una porquería. Es decir, da igual que la OTA haya funcionado perfectamente, que el hotel lo haya hecho muy bien, que la línea sea fantástica, el puerto sea fantástico, como haga mal tiempo, como se pierda una maleta, como el hotel, el check-in no esté, el viaje entero es malo. Con lo cual muchas veces da igual lo que hagamos porque en otra parte alguien va a fallar y nos va a afectar indirectamente. Es decir, ¿cómo se está trabajando? Pues yo todavía no lo percibo, en compartir los datos, la tecnología y sobre todo la comunicación entre todos los que participamos en ese customer journey para que cualquiera pueda solucionar. Es decir, ¿por qué tiene que ser siempre el del hotel el que solucione el problema del hotel? Si se anticipa en el aeropuerto, en la compañía aérea o en la OTA, ¿por qué no puede actuar de ella? Porque tiene información que el hotel le hace. Es decir, yo sé que hay un tema de protección de datos, hay un tema de compartir información, pero al final, si no actuamos por ahí, en el límite puede dar igual lo que hagamos porque como falle algo nos va a afectar a todos. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cómo se puede arreglar eso? Sí, ¿verdad? En la confianza, en tal, hay temas legales por supuesto habrá que instaurar y institucionalizar, pero al final eso ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista? Yo te puedo contestar como yo lo vería, como visión muy futurista quizás, pero yo creo que sería interesante analizar cómo el blockchain puede utilizarse para que cuando alguien paquetiza un viaje, o no lo paquetiza, lo crea, incluso la persona, que todas las partes que forman parte de ese viaje estén metidos en esa cadena de blockchain, todos se informen y todos sepan qué está ocurriendo con ese viaje del principio al final. Sería una forma muy segura, con mucha privacidad, porque el blockchain tú lo puedes hacer todo lo privado que quieras hacerlo, y tendrías todos los sectores que participen de ese viaje, tendrían información de qué está ocurriendo en el viaje de esa persona, y un hotelero, por ejemplo, puede entender que se ha atrasado el avión a la hora de llegar, que ha tenido problemas con la maleta, y cuando la persona llega al hotel, tener esa información previa y ya hacérselo notar al cliente cuando llega, siento lo que le ha pasado con su maleta
o le hemos preparado esto porque sabemos que su maleta no ha llegado. Es decir, blockchain aquí nos serviría muchísimo para crear esa comunicación de principio a final y vuelta del cliente hasta el final. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, nosotros como, sin duda, esa tecnología resuelve este problema. Lo que pasa es que debe pasar todavía algún tiempo. Nosotros como empresa pública lo que sí que intentamos es, a través de nuestras mesas de trabajo, reunirnos trimestralmente con los empresarios y generar una línea de conciencia, porque es cierto, a lo mejor llegas a la Costa del Sol, el destino es muy bueno, pero el otro día me pasaba, venía yo de Tenerife de un tema de trabajo y me encuentro a un grupo de turistas y los taxistas discutiendo delante del turista. Ya es un eslabón de toda la cadena que está marcando la experiencia. O sea, me fui y hablé con los taxistas, esto como es normal. Asumí un rol que no me compete, pero es que ella era por orgullo propio, ¿no? Entonces yo creo que mucha comunicación y conciencia de que todos y cada uno, los miembros de un destino, al final ejercen en ese impacto hacia la experiencia que se lleva el turista, ¿no? Pero sin duda tendremos que ir a tecnologías como esta, ¿no? Que nos den visión, transparencia y que al final veamos dónde han estado los fallos y podamos corregir en base a esos datos. A día de hoy es verdad que nos centramos mucho en que las compañías no tengan silos dentro de la propia compañía, pero el punto que sacas es como muy relevante para esta industria, todos los actores que están por el medio. Ahora mismo con la tecnología sí somos capaces en el mundo de digital de poder reconocer el cliente sin identidad, poder seguirle de manera digital para poder personalizar las cosas hasta que llegue a su destino y le podamos identificar y responderle de alguna manera. Pero llegamos a poco, llegamos a tener ese cliente no conocido, porque tenemos que balancear la identidad con las leyes y de cómo queremos, los usuarios también quieren que les comuniquemos. O sea, en este punto que traes nos vendría muy bien a las tecnológicas para poder conocer la identidad del cliente cuanto antes, pero también hay reticencia de los propios consumidores de que se les conozca durante toda la cadena. O sea, nosotros ahora mismo somos capaces de, sin identidad, seguirle cuando llega al aeropuerto, cuando tal, de manera digital, es verdad, hay que todavía unir un poco el mundo offline con el mundo online, pero el usuario yo creo que todavía no está maduro suficiente como para que le estemos reconociendo todo el tiempo. Y la ley, salvo que le des un balance. Un valor, que si le das un valor, el cliente lo va a subir inmediatamente. Correcto. Cuando estábamos en Instituto, planteamos la posibilidad de crear con Amadeus un prototipo de lo que era el billete digital intermodal. O sea, que la gente tuviera un solo billete desde la entrada final, desde que salía de su casa, de Liverpool, llegaba a Marbella, por decir un destino conocido, Marbella y vuelta, ¿no? Cualquier medio de transporte que estuviera digitalizado se podía meter en ese paquete y lo tenía completo. Claro, tenías información completa del cliente desde que salía hasta que llegaba y vuelta, ¿no? Pero al final es que el cliente tenía una cosa maravillosa y es que estaba protegido de principio a final, porque había un seguro que cubría todo el billete. Si perdía el avión por algún motivo, perdía el tren por algún motivo, el propio billete intermodal le aseguraba el coger la siguiente sin tener que pagar un nuevo billete. Es decir, si tú le das un valor al cliente va a decir, oye, toma mi dato porque me estoy cubierto y me interesa. Eso lo dicen las estadísticas, que cuando le das algo al cliente, él te va a dar su dato. Pero si es reticencia a la inteligencia artificial, a la confianza que se tiene, no vayan a utilizar mis datos como... Ahí yo creo que va a ser pronto cuando los clientes estén cómodos con esto, pero todavía yo creo que en algunos casos dices que no quiero que mis datos se compartan con otros. Pues ahí yo creo que nos queda todavía algo que trabajar. Pero yo creo, perdonad, decía Julio Verne que cuando te estás pensando en ir a la luna hay alguien que está fabricando el cohete ya, ¿no? Y efectivamente, Amadeus está ya trabajando en todo lo que es controlar todas las fases del ciclo del cliente. Si unimos la garantía legal que puede aportar las plataformas blockchain, ya se está trabajando en eso, ya hay laboratorios que están trabajando de innovación, que están trabajando en esas dinámicas. Pero al final es una de las consecuencias de lo que hemos hablado y lo que también aparece reflejado en el estudio, es decir, si no trabajamos en clave de gobernanza colaborativa, en la que el sector da un salto cualitativo y la administración da un salto cualitativo hacia un concepto más gremial, hacia un concepto mucho más global de la importancia y la relevancia que tiene para este país el sector turístico, no llegaremos a ese tipo de compromisos. Y luego, algo que yo siempre pongo encima de la mesa de todos los políticos, hace falta una discriminación positiva. Una discriminación positiva hacia una actividad como la turística que genera economía durante todo el año. Y no solo economía durante todo el año, cultura, educación, formación, infraestructuras, etcétera, etcétera.
¿Y por qué hace falta una discriminación positiva? Porque al final hay que reconocer a los líderes, y hay que reconocer a aquellas personas, de aquellas empresas, de aquellos destinos que realmente están liderando la transformación del sector. Fijarse y apoyarlos, porque ese es el modelo turístico que debería de gozar, creo que un destino tan orientado a la alegría y al ocio como es precisamente la marca España, ¿no? Y por mirar los destinos, incluyendo la vuestra. Ramón tiene una pregunta. Sí, no, es que después de una conferencia tan interesante como esta, ayer tuvimos otra sobre recursos humanos, que se hablaba de la aplicación a la tecnología, la búsqueda de las personas y la gestión del personal. Ahora hago la pregunta, a mí me da un poco la sensación, es que la transformación es tan importante, y como decía Juancho, hay que dar un salto, pero ese salto, la sensación que yo tengo, y pensando en la empresa media española, es que tiene que hacer ese salto, puede ser a base de empresas terceras, externas, que te lo hagan. Es decir, si hacemos un símil con la medicina, todos sabemos que tenemos una pequeña herida que no sabemos que podemos poner una trina. Pero si tenemos un malestar general, tenemos que ir a un especialista que nos diga que lo que tenemos es un diagnóstico y luego si tienes un problema oncológico, un tratamiento determinado o con inmunoterapia con quimioterapia. Es decir, me da la sensación de que cuando hablamos muchas veces esto y tenemos personas delante, lo que creamos es una enorme distancia porque dices, mira, es imposible que yo sepa hacer esto, pero igual que es imposible que sepa de facility management, de cómo gestiono mi edificio para que sea realmente eficiente, cómo gestiono mis recursos humanos para eficientes más. La pregunta es, a la mesa, ¿a partir de qué tamaño de compañía o a partir de qué forma consideráis que es mejor hacer las cosas en casa, fijaos? Y a partir de qué momento es mejor poner tu fuera? Porque yo lo que sí veo es que para ser eficiente todo lo que contáis es absolutamente real, pero como hay que aterrizar, una de las cosas que preguntaste, ¿esto cómo se aterriza? Yo creo que aterrizar es decir, ponerte en manos del que sabe, igual que cuando te pones en manos de un médico, tampoco le preguntas la composición de la quimio que te está poniendo, si la necesitas. Pero confías en eso, de que ese tratamiento funciona bien, pues lo mismo aquí, hablamos muchas veces del detalle de cómo hay que hacer las cosas, herramientas, etcétera, pero el problema que tienes es que cuando llega algún empresario en su casa y dice, ¿esto cómo lo meto en la organización? La única manera, mis sensaciones, mi pregunta es, ¿a partir de cuándo es decir, contratar al que sabe? No lo intentes hacer tú porque lo vas a hacer mal, igual que en recursos humanos, igual que gestión del sistema. ¿Qué tamaño? A ver, en este sentido quizás te pueda contestar yo, porque vivimos diferentes experiencias con diferentes tamaños de compañías, ¿no? Y quizás la respuesta para todos estandarizada no vale, porque muchas veces tenemos que ver qué es lo que hay dentro de esa compañía, no solo a nivel cultural, en qué punto estamos, sino cuáles son los recursos que pueden abordar este proyecto o estos proyectos, ¿no? Obviamente siempre, si te dejas asesorar, pues ganas la experiencia de gente que ha estado trabajando en otros proyectos como el tuyo, ¿no? Pero nunca existe una receta o una fórmula mágica igual para todos. Es un poco lo que decía, ¿no? O a partir de cuándo debería yo empezar a innovar dentro de mi compañía. Yo creo que a partir de ya, o sea, de cualquier tamaño de compañía. Hoy en día, lo decíamos antes, con la democratización de estas tecnologías y de estas soluciones, uno, desde luego, incluso sin tecnología, puede fomentar una cultura de innovación, donde todo el mundo bottom-up proponga y sea proactivo. Dos, lo que decíamos, ¿no? Con esta democratización, y quiero poner ejemplos concretos para que los entendamos, ¿no? Cuando estamos haciendo trabajos de fuerza comercial, cuando estamos haciendo trabajos de marketing, nosotros hoy en día tenemos herramientas para que nos puedan prever. Muchas veces siempre miramos los datos con el espejo retrovisor, que ha pasado en el pasado, y hoy en día hay tecnología que nos dice que según lo que está pasando, los grupos que he cotizado, los contratos que tengo encima de la mesa por firmar, los emails que he enviado en el pasado, me pueden decir qué va a pasar si todas estas componentes siguen igual. El modelo predictivo me va a decir, tienes una posibilidad de que te abran el correo un 5,5% de la gente. Y estas cosas las puede montar una pyme hoy en día. El tema es casi más lo que decíamos antes, ¿no? El coraje de dar el paso, de decir, me quedo parado o empiezo a innovar. Innovar duele siempre, ¿no? Siempre trae consecuencias pues de salir de la zona de confort, a nivel cultural, cómo lo va a aceptar mi equipo, quién va a liderar esto. Estos no son temas que un externo sí puede seguramente ayudar, pero no son temas que gobierne
un externo, son temas que gobernar el propio empresario, la propia cultura de la empresa y desde luego un externo puede ayudar en el proceso, ¿vale? Pero yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Visión, coraje, iniciativa, proactividad y hoy en día todo el mundo, hasta las pequeñas y medianas empresas, tienen acceso a esa transformación y yo creo que tenemos la obligación de dar esos pasos, ¿no? Un poco por todas las curvas que vienen en el futuro. No sé si he contestado. Yo, complementando lo tuyo, yo creo que también añadiría una dimensión más, que seguramente la decisión de en qué nivel de empresa merece la pena guisártelo y comértelo tú solo o externalizar, yo creo que no es un tema de si la empresa es pequeña, grande. Yo creo que también entra el componente qué tan estratégico es para tu empresa aquello que estás contemplando externalizarlo, ¿de acuerdo? Porque si tú te casas con una estrategia a mediano o largo plazo y tienes claro que vas a ir por ahí y que eso es lo que te hará el día del mañana o diferenciarte o será tu principal línea de ingresos o vas a cambiar de rumbo y vas hacia allá, por muy pequeño, mediano o grande que sea, y sabiendo que a lo mejor hay alguien allá afuera que lo hace mejor que yo, pero si yo me caso con esa idea, yo sí prefiero hacerlo yo, porque es algo, es mi núcleo y es estratégico para mí de los siguientes 10 años. Entonces, pues preferible que vaya yo aprendiendo para que no depender siempre de un externo y ese externo, si de repente lo adquiere la competencia o trabaja para otro o tal, me deja colgado. Entonces, y también depende de proyectos en concreto. Yo, por ejemplo, en Palladium tenemos 70 personas en el departamento de marketing, donde 15, 20 de ellos es diseñadores y todas las variantes, diseñador web y content y video y imagen y 1000 cosas, ¿no? Que muy bien puedo yo externalizar y contratar una empresa de marketing, una agencia de marketing que me genere estos contenidos. Pero para mí es tan relevante y tan estratégico crear marca que yo quiero tener a mi gente entendiendo y respirando esa marca y ese mensaje que damos a través de cada arte o pieza o impacto que generamos. Entonces yo creo que adicional al tamaño de empresa, creo que habría que poner en qué tan estratégico es para ti o no aquello que contemples o pienses externalizar. Por matizar un poquito también, ¿no?, lo que decía Sergio, por contestar mejor lo que estabas preguntando, Ramón, yo creo que si tienes función del tamaño, internalizas el gobierno y externalizas, digamos, el apoyo, digamos, un poco más consultoril, ¿no? En una empresa grande quieres tener tú el gobierno de todo, no solo de la tecnología, sino también del storytelling, de tu brand engagement y demás dentro de la casa, y quizás con asesoramiento y demás, y a medida que vamos hacia una empresa más pequeña, pues digamos que vas integrando más competencias externas porque tampoco tienes la capacidad de hacer una inversión y apalancar recursos desde el minuto cero en muchas competencias, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, que es casi un poco más frontera que brand management o diseño, en el caso que ponía Sergio, es muy difícil pensar hacer proyectos de transformación digital solos. Cuando digo solos es sin contar con el fabricante, o sea, con la gente que realmente ha generado este producto, y contar, digamos, con el integrador o con el implementador, o contar con una empresa que te ayude, digamos, a evitar dolores de cabeza por experiencias ya del pasado. Pero, como bien decía Sergio, el gobierno del plan, el liderazgo, las competencias, el equipo, el empuje y demás, es un tema muy cultural dentro de cada una de las empresas. Como tecnológica tengo que hacer una declaración importante. El tamaño no importa. Y con el tamaño no importa, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, era un poco el mensaje que hubiera dicho yo. Tiene que ver con si es estratégico o no para la compañía. Pero habiendo dicho esto, realmente las tecnológicas, o como Salesforce ha intentado poner su cultura, es
que sea lo más variable posible para que el cliente pueda empezar en pequeño y ir a más grande, y acompañados de integradores o de consultoras que sean capaces de decir cuál es el roadmap adecuado para ese tipo de empresas. Depende de la empresa, puedes empezar muy pequeño en algunas cosas y ir creciendo donde más estrategias se te vaya presentando. Entonces, desde las tecnológicas no tenemos, ponemos foco en clientes muy pequeños, en temas en los que están más en actualidad, y en las empresas grandes en otro tipo de estrategias, pero las empresas pequeñas es una parte muy importante del negocio de Salesforce, por ejemplo. Yo coincido totalmente con ellos, pero si quiere un paso más atrás. Es decir, la transformación digital pone en la raíz a la innovación y a la tecnología con un claro objetivo: mejorar nuestros procesos, procedimientos y nuestros resultados, ¿no? Y por supuesto lo más importante ahí son las personas, pero el elemento crítico es buscar una mejora continua. Yo creo que el primer paso de las empresas pequeñas, medianas, súper pequeñas, grandes y enormes es, oye, hemos construido un proyecto de tener visión, indicadores de rendimiento, desempeño y resultado de todos nuestros procesos, procedimientos y nuestra actividad, porque solo teniendo esos valores fijos sabré si voy mejorando en base a la tecnología o a la innovación que estoy metiendo. Y eso es algo que todas las personas o todas las empresas pueden hacer por ellas mismas. A partir de ahí ya se puede construir. Pues lo último, porque son casi las 10. Vale, pues gracias por dejarme terminar. Yo creo que es una cuestión, no es una cuestión de tamaño de empresa, es una cuestión del dolor que te produce, ¿no? Es como cuando tienes un pinchacito en la muela, vamos, yo he hecho correr al odontólogo, al dentista, pues soy caleta, no pasa nada de esas cosas, ¿no? Y me preocupa que de repente me pegue un buen pinchazo y me deje en la cama tarambana, ¿no? Es decir, estamos viviendo un cambio de ciclo en el que las empresas ya no son empresas, son un conjunto de alianzas, son un conjunto de alianzas por intereses. Es decir, cuando estamos hablando de la gig economy, estamos hablando de los freelance, estamos hablando de que en Estados Unidos una persona cuando se jubila ha pasado por 45 puestos de trabajo diferentes. Aquí seguimos pensando en el trabajo de toda la vida, no tiene nada que ver con eso, ¿no? De hecho, este documento hubiera sido imposible redactarlo sin la visión, la participación y el contacto y el networking y toda la base de relación, pues como por ejemplo con Víctor Mayans, ¿no? que es uno de los referentes para mí en cuanto a la hotelería, o el propio Giorgio, que también no lo dice pero es hotelero, o Isaac Vidal en este caso, o Tirso, o Gini y otros tantos que en definitiva compartimos un único dolor, y es el dolor por entender qué narices está pasando a nuestro alrededor, qué es esto de la innovación y la tecnología y cómo afecta realmente a algo que nos apasiona, que es el turismo. Algo que me preocupa mucho en cuanto a lo que acabas de comentar es que en ese punto de inflexión, ese cambio de ciclo, hemos pasado de una visión generalista de gestión a una visión hiperespecializada de técnicas y además de valores y de servicios que tenemos que prestar dentro de las empresas. Antes firmábamos simplemente los contratos con los operadores y lo teníamos claro, manejábamos más o menos el cupo, gestionábamos el food and beverage y ya acababa ahí. Y ahora nos están diciendo que nos tenemos que conectar con el destino, que tenemos que hablar con un político que no entiende nuestras métricas y nuestras necesidades, y además me estás diciendo que el SEO va a cambiar cuando la búsqueda sea por voz, y toda mi estrategia SEO, que llevo 20 años, 15 años trabajando mi web, trabajando el SEO, trabajando la estrategia de contenidos, va a cambiar todo porque el lenguaje va a ser natural y las búsquedas van a ser radicalmente diferentes a lo que está pasando ahora. Efectivamente, eso es la vida. Entonces, uno cuando llega a esta edad dice, joder, yo tendría que haberme hecho, no sé, fontanero o algo así, ¿no? Porque no me cambian la goma o no me cambian la herramienta de apretar la tuerca. Y nos hemos hecho, pues, yo creo que líderes en definitiva de una industria que está en un proceso de cambio brutal, en el que yo solo entiendo una forma de trabajo, que es generar redes de confianza, networking, innovación, fijarnos en los líderes, poner al líder en el centro, y algo que vosotros desde ITH habéis hecho desde que os conozco, que es llamar la atención y llevar el conocimiento en un formato sencillo, como eran las conferencias que hacíais y demás, para poder coger y conectar al sector y hacerles despertar esa necesidad por conectar. Y luego, si necesito un especialista en storytelling, que lo necesito, que duda cabe, bueno, pues me iré a una plataforma web, o me iré a un contacto, o llamaré a Giorgio, o llamaré a Pepe, o llamaré a quien tenga que llamar para decirle quién es el mejor especialista. Y probablemente sea un especialista o sea una empresa. Es decir, yo creo que merece la pena
invertir el dinero donde lo tienes que invertir. Por ejemplo, estamos a punto de hacer la declaración de la renta. ¿Alguno de vosotros duda que es importante ir y que un gestor te haga la declaración de la renta? Podéis dudar, pero cuando os llegue la multa veréis cómo es el mejor dinero invertido. Luego yo creo que invertir en conocimiento y tecnología, invertir en innovación, invertir en líderes y en liderazgo es lo más importante y es la fase que tenemos que pasar ahora. Dejar de ser generalistas y empezar a trabajar de forma colaborativa, cooperativa. Que no... Bueno, 11 y 12, que no quiero pasarme mucho el tiempo porque el compromiso de terminar a las 11 era firme, porque tenía muchas cosas que hacer. Muchas gracias por haber venido. Recomendable absolutamente la lectura del libro, leerlo, empapároslo, marcarlo como lo he hecho yo, porque hay muchos temas de los que podéis ir tirando. Importante, desde luego, tenéis claro que la tecnología está aquí para quedarse, que va a cambiar nuestra forma de hacer las cosas, que ya lo está haciendo, que tenemos que empezar a mirar al cliente mirando el dato, porque el dato nos va a decir mejor quién es el cliente, cómo llegar a él, cómo crear esa experiencia que queremos transmitir al cliente antes, durante y después de su contacto con nosotros, y que las personas al final son básicas, tanto el cliente como nuestro empleado. Muchísimas gracias y bueno, os doy la noticia que tenemos que dar. Es que hoy es mi último día en el Instituto de Empresa como directivo del Instituto de Empresa. A partir de la semana que viene inicio nueva etapa, nuevos proyectos y una nueva vida. O sea que espero mantener en contacto con todos vosotros. Seguiré ligado a Lía a través del Club de Turismo. O sea que seguiremos viéndonos por aquí, pero de otra forma. Pues nada.